Buenos días, soy Gemma Monserrate Álava Bravo, estudiante del séptimo semestre de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Curso el séptimo semestre en la asignatura Contextos Culturales Iberoamericanos y Ecuatorianos, cátedra dirigida por la doctora Doris Magdalena Macías Mendoza. A continuación, presento el resumen de la novela Cumandá del género romántico e indianista del autor ecuatoriano Juan León Mera. Esta novela está ambientada en el oriente ecuatoriano. A diferencia del género o del estilo indianista, las novelas indianistas tratan las figuras de los nativos americanos sin perspectiva política y social. Más que una crítica a Cumandat y las otras obras de género, tratan la cuestión desde un plano más bien idealizado, con cierto exotismo y sin demasiado rigor histórico o antropológico. Son novelas de las prima de carácter estético, y la selva ecuatoriana junto con los habitantes son solo el cuadro del que enmarcan una desafortunada historia de amor. La novela está presentada en una familia Orozco, propietarios de una hacienda en Riobamba situada en el siglo XIX. Los enfrentamientos entre estos colonos e indios son cuestiones fundamentales de esta parte de la trama. El clima violento, desagradable, llega a su punto árido cuando el indio Tubón pierde a su familia en uno de estos desafortunados encuentros que tenía ante el dolor de la pérdida y la rabia contra los colonos. Tubón idea una venganza contra las familias Orozco y quema la hacienda en contra de ellos. De la desgracia se salva nada más que don José Domingo, señor de la hacienda, y su hijo Carlos, que en el momento del incendio cuenta tan solo con 10 años. Ante la situación desesperada, el padre e hijo se unen a una partida evangelizadora y joven. Carlos carece con los curas, conociendo de esta fe cristiana. Pero en el transcurso que este joven crece, pues pasa algún tiempo y este virginal retazo del oriente catequizaba a los indios del señor Domínguez, y entonces esto era un acto de amor que él planteaba tanto a don Orozco en su hijo, y también pasaba por la selva conociendo todas sus bellezas, y en el que se encontró cierto día un sitio, y pues en este sitio estaba la muchacha que se llamaba Cumandá, una joven de físico y de ojos muy bonitos, rubia y de cabello largo. ¿Quién será ella?, preguntó. Entonces le dijeron que era Cumandá, que quiere decir patillo blanco, quien era hija del jefe indígena. La hechicera tenía además dos hermanos que en nada se parecían en lo físico a ella, y peor en lo espiritual. Ella era todo lo contrario, odiaba a los blancos, pero a ella la amaba. Los dos se sentían atraídos y habían escogido un lugar en donde dos palmeras crecían entrelazadas. Era el símbolo de su amor. Todos los años, las tribus del oriente solían festejar a la orilla del lago Shimau. Se elegía la más bella de cada tribu. Cumandad era una de las vírgenes y representaba a los záparos. Ella debía concursar para esposa del jefe de la tribu y decide que Carlos la acompañe, aun arriesgándose de los peligros de la tribu. Los hermanos de Cumandad se dieron cuenta de que Carlos estaba allí y varias veces
entonces quisieron matarlo, sabiendo él que ya estaba amenazado. Igual acudió al lugar donde el comandante y su esposa, ya en la luna de miel, deciden huir en busca de Carlos. Entonces tomaron una canoa, la cual era de él, para ir al otro lado del río y se dio cuenta que Carlos no estaba, pues lo habían tomado prisionero. Decidieron cambio a Carlos en después y de lo ocurrido Kumandat se presentó y se encontraron en un lugar. Entonces estos acordaron verse en un lugar donde se hicieron promesas de amor antes de morir. El retrato de la madre de Carlos, al saber la noticia, trataron de hacer algo positivo, pero en el transcurso de lo que ella había querido hacer, surge la desgracia. Se salvan nada más que don Joaquín y don Domingo de la hacienda. Pero todavía en el contexto de la guerra entre colonos e indígenas surge el amor. Carlos ya se había convertido en un muchacho joven y estaba apasionadamente enamorado de Cumandad, de la hija del jefe indio. Entonces el odio que exorbitaba entre estos dos, pues era muy complejo establecer una relación. En la historia de amor es también protagonista porque el padre estaba muy furioso ante esta realidad y esta novela de Juan León Mera, con un cierto aire de romanticismo, cabe destacar el término tardío, conjuntado con el tema de indígena, prefiriendo por los autores latinoamericanos del momento, crea un propósito, un contraste casi irreversible ante el amor, porque aquí en esta no únicamente está el sentimiento, sino que está lo poderoso que trasciende y se enfrenta ante las realidades del tiempo, que lo vuelven prácticamente imposible, pero las situaciones que vive esta pareja lo impulsan a seguir adelante, así mismo protagonizando el papel del indígena, ¿no? Que primero tuvo más tarde la familia de Cumandat, después que el racismo por los blancos que invadieron, ocupa todavía vírgenes, eh, parte de esta virgen selva de la Amazonía donde se desarrolló esta valiosa historia. La sorpresa final de la tragedia clásica se convierte hasta el momento como una novela profundamente descriptiva y casi inocente en su defensa de amor por las obras conscientes que en este sucede. También del lugar en el que ocupan el panorama literario, no solo americano, sino incluso universal, porque esto abarca realidades sociales en las que no únicamente se encuentra la historia de Cumandá, sino que a partir de aquí podemos crear historias y relatos que en nuestro medio también surgen. Algo positivo, pero que ya estaba tarde, fue porque cuando Carlos murió, fue enterrado con Cumandá y el padre de él viajó a Quito, donde surgió que él continuó un sacerdotaje y siempre recordaba a Carlos y a Comandar reseñando que era muy... eh, esta imposición ideológica era un proyecto político que incluía como término positivo el cristianismo y el grupo étnico de blancos, de allí que los héroes no pueden esperar a este modelo y a las diferencias que el prototipo europeo, sean consideradas obvias o no, hayan tenido bajo la marginalidad de los tipos de colores de piel. Esta afirmación o la valoración estética de la hipótesis que encierra no únicamente el recorrido, sino que más bien debería abarcar y dentro de este incluir a un replanteo del modelo de pensar
acerca de lo que es el romanticismo hispanoamericano, la descripción de los personajes que hace. También Mera resalta mucho la Amazonía ecuatoriana, que es un parte del legado de Comandá, la historia, la literatura en este aspecto de Juan León Mera realizó una descripción idealizada frente a lo que era la naturaleza y lo que también el indígena menciona sobre la religión. Pero muy aparte de esto, entre la realidad del contexto en relación al romanticismo, pues se puede evidenciar que en aquel tiempo estos novios, este amorío que llevaba entre Cumanda y Carlos, que tenían un punto en el que se encontraban, y este era una palma entrelazada, en donde allí ya se encontraban. Y hoy en día en la relación podemos decir que hay jóvenes que tienen un lugar de encuentro, de celebración, de aniversario, de mes de novio. También ellos acuden a la playa, acuden también a otros sitios muy reconocidos. Uno de estos, por ejemplo, es en Honorato Vázquez, en Santana, unos kilómetros más adelante, donde hay un lugar que se llama San Valentín. Y aquí acuden parejitas donde cumplen aniversario, meses, fechas importantes en su relación sentimental y acuden a este sitio. Otro de los ejemplos que podemos relacionar con el contexto de la historia de esta novela, Kumandad, con la actual, es cuando estos se reúnen en orillas del río Záparo para decirse las promesas de amor. Esto también es muy común relacionarlo a la actualidad porque cuando surgió el hecho de que Carlos, su muerte anunciada, él acudió a su amada a decirle todo lo bonito, todo lo que él creía y lo pudo escuchar. Asimismo, cuando en la realidad, por ejemplo, uno de los integrantes de la pareja tiene una enfermedad terminal y esta se acerca a su pareja, tienen su punto de encuentro, etcétera, sea playa, río, y le menciona cuánto la ha querido, cuánto la ha valorado, y esto hace que la pareja pues escuche todo el sentimiento que la otra le ha tenido, porque probablemente pueda ocurrir que uno de los dos falle, y esta es la iniciativa que toman y la relación que se ve en lo anterior con la actualidad. Es muy importante mencionar que la realidad ha ido evolucionando, pero quedan ciertas cosas impregnadas a pesar de la historia que ha trascendido. Las acciones se siguen generando prácticamente a partir de algo. Esto les conmueve la muerte anunciada, pero cuando hay una enfermedad de magnitud muy grave, también ocurre. Muchas gracias por su atención. Este es el resumen presentado.